Buenas noches a todos, ¿cómo están muchachos? Pues están cordialmente invitados y bienvenidos, más bien, a lo que es nuestro tercer conversatorio. El tema de hoy es emprendimiento, y pues aunque yo sé que hay algunos que no son totalmente ingeniería industrial, pues también es válido pensar en que esto es igualmente aplicable a carreras como lo que sería ingeniería de sistemas o ingeniería de telecomunicaciones, porque al fin y al cabo pues está el impulso y el deseo de que todos ustedes se conviertan quizás en futuros emprendedores. ¿Listo? Entonces pues los invito a participar, a que sea una conversación muy amena entre todos y pues que claramente podamos sacar provecho del espacio y claramente de nuestros ponentes e invitados del día de hoy. ¿Listo? Más o menos la agenda de que va a tratar hoy. Vamos a comenzar con un homenaje que le va a hacer, les recomiendo un poco de silencio, gracias, con un homenaje que le va a hacer la oficina de graduados a nuestros invitados. Posteriormente vamos a dar un poco una introducción del tema de emprendimiento en Colombia y por último ya vamos a ir directamente al enfoque del conversatorio, que son las preguntas que vamos a desarrollarles a nuestros invitados la noche de hoy. ¿Listo? Entonces pues primero quiero darle la bienvenida a Luis Alberto Poveda, egresado de Ingeniería Industrial del 2015, si no estoy equivocado, a Melissa Botero, que es activa en Ingeniería Industrial con nosotros, y en Administración de Empresas, muy bien, y tenemos a Cristian Melo, que es también recién egresado con nosotros y está estudiando la especialización en en gerencia de proyectos. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por venir. Y pues, primero que todo, queremos darles un pequeño detalle que le tiene la oficina de graduados a todos ustedes. Hola chicos, buenas noches. Me presento, mi nombre es Julie Pérez, yo hago parte de la oficina de graduados y trabajo en el consultorio de empleabilidad de la universidad. El día de hoy queremos darle la bienvenida a nuestros graduados y a nuestra futura graduada y a ustedes también que serán graduados próximos. Y darles un reconocimiento por su labor, su emprendimiento y formación y lo sobresaliente que han sido en sus emprendimientos y en el país, ¿vale? De la oficina de grados, primero pues empezamos con Melissa, que no es graduada, pero pues su reconocimiento lleva. Este botón que les voy a otorgar es un botón para nuestros graduados sobresalientes. Luis. Muchas gracias. Cristian. Listo, entonces, eso es un detalle por parte de la oficina de graduados. Quiero que sepan que siempre van a contar con nosotros. Para todos ustedes también, cuando sean graduados, van a contar con una oficina que va a apoyarlos en todos sus emprendimientos, empleabilidad y demás. ¿Sabían que existe un consultorio de empleabilidad? ¿Quién sí? ¿Quién dijo sí? De empleabilidad. ¿Listo? Acá en este consultorio manejamos todo el tema de orientación laboral, les enseñamos cómo hacer una hoja de vida, guiarlos en todo el proceso de selección que ustedes manejen o estén llevando o cómo hacerlo. ¿Listo? Nosotros estamos ubicados en la calle 61 con séptima, agendamos las orientaciones. Cualquier solicitud que ustedes tengan frente a este tema pueden escribirnos al correo empleabilidad@poligram.edu.co. ¿Listo? Ahí para que ustedes sepan la información.
Los dejo con Sebastián para que continúen y muchísimas gracias por venir. Muy bien. Entonces, como les decía, de nuevo, muchas gracias por asistir a este conversatorio que ofrece o que está impulsando el Departamento Industrial y en general la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas. Y pues ahora sí vamos a comenzar un poco más en materia de emprendimiento. Entonces, lo primero que quiero como remembrar es una frase de Eduardo Macías que nos dice que uno no puede vender genéricos porque el cliente le pone el precio. Cuando se venden sueños o arte, uno mismo le pone el precio. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Básicamente, emprender no es generar un producto, porque sí, sino es generar un producto con una idea agregada, con un valor agregado que realmente genere motivación al cliente para comprar o para adquirir. ¿Bien? Entonces, antes de comenzar, vamos a hablar de nuestra pregunta central y va a ser como lo que nos vamos a enfocar para dar respuesta. ¿Listo? Entonces, nuestra pregunta central para este conversatorio es ¿qué habilidades y competencias considera tú como ingeniero industrial del Poli para ser emprendedor? Entonces, nuestra idea aquí es saber, bajo la identidad del Poli, cómo hacemos o qué nos ha ayudado para poder ser emprendedores. ¿Listo? Y en este caso, pues también como administradora de empresas. Hablemos un poco de lo que es el emprendimiento en materia del mundo. Según diferentes estudios de la universidad, en este caso de Múnich, nos habla de que Estados Unidos, la población potencial para ser emprendedores en Estados Unidos, nos habla del 47%. Nos dice que todo lo que es Latinoamérica es relacionado a que la población potencial para emprender es del 71%. Lo relacionado a Europa, el potencial de población para emprender es del 39% y en Asia del 50%. Como ustedes observan, en la parte de Latinoamérica, en general es la que mayor porcentaje de población tiene dedicada o que quisiera emprender. Si nos vamos un poco más enfocados a Colombia, está hablando del 80% de población emprendedora. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos pensando y que nos estamos educando para generar ideas, para emprender, para dar valor agregado a un producto, a una necesidad del cliente, ¿sí? Entonces, este espacio primordialmente busca eso, que ustedes se decidan y tomen las ideas para comenzar a desarrollar sus ideas de negocios y sus proyectos para comenzar de una vez, ni siquiera tenemos que esperar a ser graduados, ¿listo? ¿Qué más nos dice? Durante el año 2016 hubo un crecimiento en unidades productivas en empresas del 15,8% frente a, en el 2017 hubo un crecimiento de 15,8% de unidades productivas con respecto al 2016. Nos indica que estamos creciendo en emprendimiento, ¿cierto? ¿Y en materias de qué? ¿O en campos como cuáles? El comercio, el alojamiento, actividades profesionales y científicas, industrias manufactureras, servicios administrativos y construcción. ¿Y eso? Entonces, dentro de todos los campos productivos del país, pues estos serán los que mayor desempeño llevan. Y por último, hablamos de las tasas de emprendimiento en lo que es Colombia. Nos habla de una tasa de emprendimiento del 8%, que ¿cuál es el objetivo? Que siga creciendo, ¿cierto? Que se impulse, y exactamente en el Politécnico colombiano hablamos de que la tasa de emprendimiento es del 5%. ¿Listo? Entonces este espacio, como les decía, es bienvenido para que todos ustedes intenten subir esta tasa de emprendimiento y vean cómo es posible por medio de nuestros panelistas. Entonces, pues primero que todo, quisiera que cada uno de ustedes se presente y nos diga un poco de su experiencia y de su empresa. ¿Listo? Podemos comenzar con Luis. Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Luis Alberto Poveda, soy graduado del Politécnico Gran Colombiano de Ingeniería Industrial en 2015. Hace unos meses terminé una maestría en Business Intelligence en una universidad en España y mi emprendimiento como tal es una empresa de desarrollo de software que ha estado enfocada a las nuevas soluciones de FinTech, Business Intelligence y soluciones a la medida para empresas y entidades financieras. Buenas noches, mi nombre es Melissa Botero, yo estoy actualmente estudiando Administración de Empresas, estoy en 6º semestre. Llevo ya un tiempo estudiando en la universidad, tuve que aplazar por algunas situaciones
Mi idea de emprendimiento desde el momento en que comencé la universidad fue darle a los clientes lo que no podían conseguir con empresas grandes. ¿A qué me refiero? A trabajar la gestión del conocimiento. Entonces, básicamente era darle un servicio personalizado a aquellos clientes que están comenzando en el área de comercio exterior. Ese ha sido mi proyecto, que ahora es una empresa que estoy tratando de generar crecimiento, tanto para mí como para las personas que están al lado mío. Y básicamente hago eso, generar procesos de comercio exterior, dando soluciones y acompañamiento a los clientes. Buenas noches, chicos, yo soy Cristian Melo, soy estudiante actual de Gerencia de Proyectos en Inteligencia de Negocios, la especialización. Soy recién graduado de Ingeniería Industrial, soy tecnólogo en Logística de Transporte y mi idea de negocio es Sin Palabras, el primer café bar para sordos en Colombia. La capacidad de análisis, de interpretación, de interdisciplinariedad, de diseño, de programación, de estadísticas. Estos aspectos fueron los que me llevaron a realizar mi proyecto desde lo aprendido en el pregrado y darle un valor agregado que es la responsabilidad social y tenerlo como pilar fundamental en mi emprendimiento. Bueno, chicos, para contextualizarlos un poco, mi idea de negocio Sin Palabras es el primer café bar adecuado para la comunidad sorda en Colombia y el 6º a nivel mundial. Sin Palabras está adecuado comunicacional, visual y sensorialmente. La idea es que los oyentes nos adaptemos a los sordos y no al contrario, como siempre pasa, y no solo en un bar, sino en diferentes usos. Ellos se tienen que adaptar en una peluquería, en una zapatería, en una carnicería, en todos los usos ellos tienen que adaptarse comunicacionalmente a nosotros, y en Sin Palabras pasa lo contrario. Creamos unas mesas con lámparas en cada una de ellas para que las personas puedan encender la luz y pedir el servicio, porque nuestros meseros son sordos, entonces todo es visual. Creamos un piso en madera para que ellos sientan la música a través de las vibraciones y en simultánea se reproducen videos en lengua de señas para que ellos entiendan lo que reproduce, lo que significa la canción. También creamos unas cartillas para que las personas que son oyentes tengan un acercamiento a la lengua de señas con señas básicas como el hola, el por favor, el buenos días, el buenas noches, el gracias, para que se haga o se genere este vínculo entre la comunidad sorda y el oyente. Y pues tampoco la idea es que las personas que son oyentes se sientan mal en el lugar, sino al contrario, que haya esa iniciativa de aprender y poderme comunicar con otro. ¿Qué más hemos hecho en Sin Palabras? Pues vincular a personas laboralmente que están en condición de discapacidad auditiva. Y como 3 aspectos básicos, bueno, cabe anotar que no tengo ningún familiar ni ningún conocido que sea sordo. Bueno, ahora tengo muchos, pero cuando inició la idea, que fue hace 2 años, no tenía nadie conocido sordo. Y el emprendimiento empezó con mi esposa. Queríamos emprender un negocio, no teníamos ni idea qué hacer. Y cuando estaba haciendo la logística de transporte en el SENA, vi a 2 personas comunicándose a través de la lengua de señas y me pareció curioso investigar un poco acerca de los lugares que ellos frecuentaban para tomarse un café, para compartir con sus amigos, con sus familiares, para tomarse una cerveza, un cóctel. Y empezamos a averiguar en diferentes institutos como el INSOR, Sordeboga, Sorsub, Filmedios, FENASCOL, Centro de Relevo, y nos dimos cuenta que no existía. En pleno siglo XXI no existía un lugar adecuado para la comunidad sorda. Empezamos a pelear con mi esposa todo el tiempo porque no coincidíamos en algunas ideas, y ella me dijo: tenemos que conseguir un tercero para darle equilibrio a la idea. Hablé con mi hermana, que ella es comunicadora social del Poli, y me dijo: si van a hacer la idea y la quieren hacer conmigo, la tenemos que hacer ya, o si no se va a quedar en el papel o pueden robarse la idea. Al otro día ya teníamos el nombre, fuimos a Cámara de Comercio, hicimos todo el proceso de legalización, pedimos crédito en un banco
Nos aprobaron el crédito y ya teníamos que conseguir el lugar, que contratar los meseros. Hablamos con la Universidad de EXI, que es la universidad que profesionaliza más estudiantes sordos en el país, y ellos nos ayudaron a través de William Ariza, que es el representante de inclusión, el director de inclusión en la Universidad de EXI, y con apoyos de la pedagógica de la Universidad Distrital. Ya estando en el poli y con el crédito encima, teníamos que hacer el negocio, sí o sí, ya no había cómo echarnos para atrás, y conseguimos el lugar, quedó ubicado en la séptima con 57. Contratamos a los meseros, hicimos un proceso de selección de 258 personas para 5 meseros. Y entendimos que íbamos por buen camino desde el principio, por tener pilar con responsabilidad social. Hicimos el proceso, empezamos como niños también a aprender porque no teníamos ni idea de la lengua de señas ni de su cultura. Aprendimos a decir mamá, papá, hijo, los colores, los animales, las ciudades, y empezar a llenarnos de vocabulario a través de la lengua de señas para crear oraciones. Aún estamos aprendiendo la lengua de señas y muchas cosas de esa cultura. También hacemos actividades culturales con la comunidad sorda en el bar. Hemos tenido cuentería para sordos, con sordos y con intérpretes, para que las personas que son oyentes pues también entiendan de qué trata la vaina. Hemos tenido danza con una bailarina sorda. Aprendió a bailar a través de las vibraciones y se especializó en el flamenco. Ahora es bailarina de arte lírico en Bogotá y bailó para la zarzuela también. Tuvimos literatura y poesía con un ciclo el 28 y 29 de septiembre, que fue el Día Internacional del Sordo el 28. Tuvimos cine sordo traído de Medellín con artistas invitados de España y de Argentina, todos sordos. Y bueno, llevamos 3 meses inaugurados. Inició el proyecto hace 2 años, pero inauguramos hace 3 meses, porque no era la idea de conseguir un lugar y meter ahí a los sordos para que vivieran la experiencia, sino un buen lugar, un lugar bien adecuado. Y estamos en este proceso. Como éxitos, pues la satisfacción, que es dejar huella en la sociedad. Generalmente cuando uno escucha a alguien hablar de emprendimiento, escucha... perdón de mis compañeros, de nanotecnología, de robótica, de páginas, creación y páginas web, pero nos olvidamos un poco del emprendimiento social y la lengua de señas debería ser algo que nosotros deberíamos aprender desde el colegio, porque pues a través de la lengua de señas me puedo comunicar con personas que tengo tangibles, con los que puedo comunicarme a diario. Además que la gente piensa que hay 10 sordos a nuestro alrededor y el 14% de la población en Colombia, en Bogotá, son sordos. Entonces, pues a diferencia de un ciego, si tú vas por la calle, tú reconoces un ciego porque va con gafas o con un lazarillo o con un bastón. Mientras que tú ves a un sordo y no lo identificas si no se está comunicando. Entonces, además que hay diferentes tipos de sordos, los sordos profundos, los hipoacúsicos, los que tienen pérdida parcial, los que tienen pérdida por un accidente, los que escuchan en un porcentaje. Entonces la población es bastante amplia y ese es nuestro nicho. Otra de los éxitos fue la gala de reconocimiento e innovación que deja huella, que se celebró la semana pasada con el alcalde mayor de Bogotá. Recibimos el reconocimiento a través del secretario de Desarrollo, y el 13 de octubre también estuvimos con la Secretaría de Integración Social para empresas que generan impacto social con inclusión. Estuvo invitado Home Center, Presto, OMA, nos invitaron a nosotros también para contar nuestra experiencia, y a diferencia de las otras empresas, le contaba a mis compañeros ahorita antes de iniciar el conversatorio, que Sin Palabras tiene la característica que para poder contratar la condición es que sean sordos. No es como en las otras empresas que vamos a contratar a un cajero sordo o vamos a contratar a un vigilante que esté con parálisis, o en Sin Palabras pasa lo contrario. La condición para poder trabajar en Sin Palabras es que sean sordos. Y ayudar a terceros, eso es súper importante y eso es un éxito. Las personas que vayan a hacer un emprendimiento con pilar, con responsabilidad social, es
100% seguro que va por el camino del éxito. Fracasos, bueno, hemos tenido realmente muy pocos porque estamos muy nuevos, aún estamos en ese proceso de experiencia. Sin embargo, pues hemos tenido fracasos económicos. Al principio, pues poder conseguir un crédito no es fácil, más si estás pagando un crédito hipotecario, si tienes familia y si no tienes ningún apoyo gubernamental. Sin embargo, en este tipo de fracasos, pues hemos tratado de buscar soluciones como proyectos de emprendimiento o para emprendedores donde nos puedan financiar o nos puedan apoyar. Y estamos ahorita con Fondo Emprender, los resultados salen a principios de noviembre y esperamos ganar. Ya pasamos 2 de los filtros y en el tercero pues ya escogen a los ganadores. Y enseñanzas, bueno, a diario hemos tenido diferentes experiencias. En Sin Palabras tenemos un lugar que es como un kiosquito donde también se puede celebrar aniversarios, y una persona que iba caminando por la calle que es sorda le gustó el espacio del lugar y dijo que quería celebrar ahí un aniversario con su esposa, que cumplían 13 años de casados, nosotros llevábamos 8 inaugurados. Y entonces él todo el tiempo por WhatsApp y por Facebook nos contactó, reservamos el lugar, eso fue un jueves, decoramos el lugar con pétalos de rosa. La señora no tenía ni idea, ella también era sorda, o también es sorda, y no tenía ni idea de lo que el marido le estaba preparando. Llenamos el lugar con pétalos, le decoramos. Cuando ella llegó al lugar, pues vio que todas las mesas estaban con personas sordas, todas se estaban comunicando a través de la lengua de señas, y la reacción de ella fue llorar desde que llegó hasta que se fue, porque además la atendieron los meseros sordos a través de su lengua, y ella se sentía como, después hablando con ella, decía que se sentía como en un mundo paralelo. Lloró todo el tiempo de principio a fin, nosotros también, desde la barra y mis meseros. Fue una experiencia bien bonita. Y otra de las experiencias que más nos ha llamado la atención fue en una estación de Transmilenio, que vimos a 5 policías rodeando a una persona sorda, pidiéndole los papeles. Lo vimos muy asustado y vimos que estaba tratándose de comunicar, pero no podía. Nos acercamos a los policías, le dijimos, él es sordo, ¿qué necesitan? No, él nos está mamando gallo, necesitamos los papeles. Le dijimos a través de la lengua de señas que si tenía su cédula y que ellos estaban pidiendo los papeles. Él muy asustado sacó sus papeles, todo estaba en regla. Los policías pidieron excusas, o sea, primero la embarraron, luego pidieron excusas. Y caímos en cuenta que debíamos llevarlo más allá de un bar, más allá de un lugar de esparcimiento, y esta fue otra de las experiencias que marcó Sin Palabras. Nos dirigimos a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, hablamos con un representante, les pusimos la idea y llevábamos un proyecto de ley para que él fuera el autor y pues poder llevar a cabo el proyecto de ley en donde se incluyera la lengua de señas en los colegios, obviamente no como materia porque el Ministerio de Educación no nos iba a dejar, pero sí que fuera obligatorio y no que fuera opcional, porque si es opcional pues la gente le da locha y dice, no, qué mamera, yo tengo que estudiar otras cosas, se enfocan en otras cosas. Entonces dijimos, en las horas de trabajo social que hacen los chicos de 10º y 11, esas son las horas perfectas para que ellos puedan aprender por lo menos las cosas básicas de la lengua de señas, independientemente de que si salen a ser policías, peluqueros, ingenieros, abogados, médicos, puedan tener contacto con una persona en condición de discapacidad auditiva. Y ya nos enviaron el primer borrador del proyecto de ley, hicimos algunos ajustes porque esa es otra de las cosas que hemos aprendido en Sin Palabras, por ejemplo, que no se dice discapacidad, se dice condición, porque ellos son muy capaces, además porque ellos nos explicaban, muchos de los oyentes son profesionales especializados con maestría, con doctorado, otros no. A nosotros nos pasa igual, nosotros somos profesionales especializados con maestría, con doctorado, otros no. Entonces estamos en igualdad de condiciones, en condiciones. Entonces se dice condición y no discapacidad. Aprendimos que se dice lengua y no lenguaje de señas, para que lo tengan presente, porque el lenguaje son los signos o las señas con las que se forman las oraciones, y la lengua es el idioma como tal.
Bueno, muchas cosas. No se dice sordomudo, se dice sordo, porque a ellos les sirven las cuerdas vocales a la perfección. Además que ellos dicen que hablan con las manos, y es cierto. Entonces hemos aprendido un montón y seguimos aprendiendo todo el tiempo de este tipo de experiencias. Estamos muy contentos de Sin Palabras. Es una empresa que es muy escalable, porque además sordos siempre han existido, hay y van a haber, y no solo en Colombia, en todo el mundo. Entonces ahorita nuestro proyecto como visión a corto plazo está montarlo en Medellín, luego en Cali, luego en Barranquilla y luego empezarnos a expandir a nivel mundial. El free press que le ha hecho el área de comunicaciones de Sin Palabras ha sido buenísimo. Hemos salido en todos los medios de comunicación y han venido de diferentes países: China, Singapur, Suiza, Holanda, Francia, de América Latina, Argentina, ha venido de México, Perú, Chile, de Publimetro, en Estados Unidos también han hecho notas y están fascinados con Sin Palabras. Los esperamos allá, séptima con 57, a que vivan una experiencia más allá de vender coctelería, cafés, cerveza, nachos, montaditos. Bueno, lo que ofrece nuestra carta vendemos es una experiencia comunicacional. Es cómo puedo yo llegar al lugar y poder comunicarme. ¿Cómo pido yo una cerveza? Si señalando, si escribiendo, si no sé. Entonces, bienvenidos y espero que se les prenda ese bombillito de emprendimiento social. Y ya, gracias. Muchas gracias, Cristian. Vamos entonces con Melissa, si quieres también contarnos entonces. Gracias. ¿A ustedes no les ha pasado que escuchan una idea súper guau y literal quedan así, sin palabras? Me invitaron a compartir una experiencia, entonces digamos que comencemos, pero dando respuesta básicamente a la pregunta: ¿qué enseñanzas tengo acerca de lo que he hecho a lo largo de mi vida? Es básicamente, yo tengo un lema y me gustaría compartirlo, y es que usted decide cómo vivir en todos los ámbitos de su vida, en su profesión, con su familia. Usted decide cómo vivir. Si usted quiere vivir feliz, usted lo logra independientemente tenga plata, no tenga plata, estudie o no. Es importante que se lo lleven en sus cabecitas, porque créanme que ha sido mi botón de éxito. Yo comencé, básicamente no empieza como un proyecto de emprendimiento, sino como una obligación. Yo trabajaba para una compañía que manejaba todo el tema de software, manejaban audioconferencias, videoconferencias, temas de acondicionamiento de salas, y aprendí, digamos que llevé mucho tiempo trabajando en eso. Tuve una situación, un inconveniente, y tuve que cambiar mi vida no sé, en 360 grados, por no decir completamente. Y empecé a trabajar, después de ser una gerente de proyectos, sin estar graduada, pero con muchísima motivación he logrado alcanzar metas que personas normales con mi edad no las logran, ¿sí? Digamos que tengo el poder de la oratoria, convenzo a la gente, un tema de servicio al cliente, me gusta hablar, me gusta compartir. Entonces eso hace que yo me destaque en varias cosas que normalmente personas de mi edad no lo hacen, o con los conocimientos en cuanto de enseñanza se refiere, pues no los tienen. Empecé como recepcionista en una compañía que se llama Compañía Transportadora. Para mí trabajar como recepcionista, ya sinceramente, y se los digo con todo el respeto, no era lo máximo, porque yo ya venía de trabajar, digamos, en niveles mucho más altos. Entonces volver a empezar me parecía algo complicado. Sin embargo, lo arranqué. Compañía Transportadora era una compañía que se encargaba de todo lo que es comercio exterior. Entonces estábamos hablando de navieras, de transporte internacional, contenedores, cosas que eran muy nuevas para mí, pero para, pues, básicamente contestar el teléfono uno no necesita tener un conocimiento muy amplio de la empresa en la que trabaja. Así estuve un mes, porque estaba haciendo simplemente un reemplazo. Luego de que terminé ese mes, pues imagínense, yo sin trabajo y en la universidad, y pagué las cuotas de la universidad, eso era complicadísimo. Sin embargo, las ganas de superación, la forma
que la forma de ser que siempre me ha caracterizado, me dio la oportunidad de que los jefes, digamos que perteneciera a la rosca sin serlo. Entonces, mis amigos no eran mis compañeros de trabajo, sino terminaban siendo mis jefes. Entonces era bien interesante porque yo me lograba destacar en lo que yo quisiera hacer. Ellos me dieron la oportunidad de comenzar a aprender del negocio, digamos para resumirles, porque aquí yo me podría quedar todo el día y chéverísimo, pero básicamente empecé a conocer del negocio y un día me di cuenta que yo estaba haciendo ricos a los que ya eran ricos y que yo estaba aprendiendo en pasos agigantados, pero que nadie tenía la idea, o sea, yo veía que la gente vendía comercio exterior, pero no daba soluciones de comercio exterior. Me explico, yo vendía un contenedor, ¿sí? El transporte de un contenedor de China a Bogotá, de China a Buenaventura, por decir algo. Pero si pasaba algo, el contenedor se perdía, el contenedor llegaba dañado, simplemente uno se remitía a cobrarle al cliente para que el cliente solucionara su problema y ya. Entonces en ese entonces yo tenía 2 clientes. Uno de ellos es Clonadas, no sé si lo conozcan, las pijamas de Clonadas. El otro era Colchones El Dorado. Yo tenía varios clientes con la compañía en la que estaba trabajando ya como comercial, o sea, de recepcionista ya tuve todo un proceso, asistente comercial, y pasé ya a ser ejecutiva. Primero fui ejecutiva junior, luego fui senior, y la verdad es que aquí entre nos, todo el mundo pensaba que yo era más profesional que cualquiera, pero yo calladita, yo no había terminado la universidad, pero eso a nadie le importaba. Pero a mí me seguían tratando con el mismo nivel que trataban a personas que ya llevaban mucho tiempo de experiencia, incluso ya estaban haciendo especializaciones. El punto es que 2 de mis clientes, bueno, no, mentiras, la verdad fue que mi hermana decidió dejar de trabajar, ella trabajaba en Avianca, y a mí siempre me ha dado como susto comenzar algo, ¿sí? Precisamente porque uno está en su zona de confort, ¿sí? Y salirse es bien complicado. Si tú tienes tu trabajo y por eso te están pagando y estás haciendo siempre lo mismo, tú a veces sientes que no es necesario cambiar y no es necesario irte a hacer otra cosa que de pronto te pueda generar algún perjuicio económico, ¿por qué no? Porque lo que estás haciendo está bien hecho. Así fue que convencí a mi hermana para que creáramos una empresa. La compañía se llama MIE Global Solutions. Entonces, pensamos en muchos nombres, pero entonces el M es de Melissa, el E es de Erika y el Solutions, pues de que nosotros, más que generar simplemente un transporte, era una solución para que nuestros clientes se sintieran cómodos con nosotros. Así comenzamos nuestro negocio y empezamos a buscar clientes, y no fuimos tan ambiciosos de irnos para clientes grandes, sino ya teníamos clientes como Clonadas, como Colchones El Dorado, que nos daban la oportunidad de tener como la zona de confort, y empezamos a buscar clientes pequeños. Mi hermana es experta en el área de courier, yo me volví muy buena en el tema de comercio internacional. ¿Por qué? Porque soy curiosa, porque me gusta aprender, porque me gusta integrarme en conversaciones donde no tenga ni idea cómo responder, pero a medida que ustedes van escuchando es bien interesante, porque ustedes pueden hablar a la par con una persona y la otra persona piensa que usted tiene todo el bagaje del mundo, y mentiras, usted no tiene ni idea de qué está hablando, pero es tan convincente que logra cautivar la atención de la gente, y uno como que no lo tomen a mal, pero yo por lo menos, a mí me gusta que todo el mundo diga wow. Entonces es bien chévere. Y así comenzamos. Nosotros no ofrecemos transporte de comercio exterior, aunque eso es a lo que nos dedicamos. Nosotros nos encargamos básicamente de darle al cliente una solución de transporte. Entonces, le decimos, usted tiene que traer, no sé, esta botella, nosotros se lo traemos. ¿Cómo? Nosotros le enseñamos a que genere todos los permisos, a que aprenda a hacer su proceso, y nos volvemos como amigos y los acompañamos en ese proceso. Eso hace que empresas grandísimas, cito algunas muy grandes como Blue Cargo, como Interworld Freight, que son compañías que ya tienen muchísimos clientes y que pues para ellos un contenedor no significa mucho, pero son empresas que por lo menos a mí, a Melissa Botero, no han logrado desbancar de varias empresas que represento. ¿Por qué? Porque los clientes están acostumbrados a que nosotras, tanto mi hermana como yo, les acompañemos en todo su proceso de comercio exterior. Entonces, empresas grandes no han podido con nosotros, ni siquiera ofreciendo tarifas mucho más baratas,
porque si algo nos ha caracterizado a nosotros es que le damos acompañamiento desde el principio hasta el final. Y lo más importante es que en comercio exterior siempre hay problemas, pero nosotros más que generar un problema, cuando lo hay, buscamos una solución, pero no mentimos, siempre decimos la verdad. Hablamos con el cliente, preguntamos, le comentamos nuestra solución y si está de acuerdo la generamos, pero nos gusta trabajar en equipo, que esa fue una enseñanza dando respuesta a la pregunta. Nosotros damos soluciones, pero nos gusta trabajar en equipo con el cliente, porque si el cliente, muy seguramente el cliente puede tener una solución mejor que la de nosotros, entonces nos gusta interactuar, digamos, en ese sentido con el cliente. Y eso lo único que nos genera de ganancia es que el cliente nunca piensa en cambiarnos a nosotros. Y digamos que es básicamente eso. Yo me he caído muchas veces, de verdad, muchas veces. De hecho, es por eso que no uso falda, entonces yo siempre uso pantalón precisamente por tantas caídas. Pero lo más importante es que siempre he aprendido a levantarme. Muchas veces me he levantado pensando en yo qué voy a hacer, hacia dónde voy a coger. Esto no es para mí, yo necesito cambiar lo que estoy haciendo. Pero cuando volví a mi tema del lema de yo decido cómo vivir, me acuerdo de que yo soy perfecta en lo que hago, de que y es una invitación para todos. Todos son perfectos en lo que hacen, siempre y cuando ustedes estén haciendo algo que les guste y que se sientan apasionados. Se los garantizo que si ustedes están en un trabajo que no les gusta, nunca van a generar ese impacto social, ese impacto que ustedes como personas necesitan para crecer y para ascender en las empresas donde estén o en la vida misma. Siempre hagan lo que les gusta, esa es otra enseñanza, porque si usted no hace lo que le gusta, nunca, nunca, nunca va a salir adelante. Es básicamente como mi introducción de mi proyecto. Yo aprendí a hacer las cosas bien hechas, yo empecé la universidad, la paré por temas económicos, ya ustedes saben la otra mitad de la historia de cómo comenzó mi proyecto de vida, pero lo más interesante es que volví a la universidad, ya no porque necesitara un cartón universitario, aunque no les voy a negar que un cartón en mi currículum haría que yo ganara mucha más plata o podría conseguir clientes mucho más importantes. Yo volví a la universidad porque me gusta, porque entre mis proyectos de vida yo tengo 2 niños y dentro de mis proyectos de vida no está en esperar que mi hijo mayor me diga, ah no mamá, pero es que tú eres próspera y no terminaste la universidad, entonces yo para qué la voy a terminar o yo para qué voy a estudiar. Yo quiero terminar mi universidad única y exclusivamente para tener el poder de decirle a las personas que de verdad la universidad es uno de los peldaños más importantes en la vida de cualquier ser humano. Y me siento muy orgullosa de todo corazón porque ustedes están en último semestre y yo quisiera estar ahí. O sea, yo daría todo de verdad por estar ahí en ese lugar en el que están ustedes y poder decirle a mis papás, a mi esposo, a mis hijos, hey, me gradué. El semestre pasado obtuve el primer lugar en mi proyecto de emprendimiento, que no tiene nada que ver con el tema de comercio exterior. Me inventé cómo procesar piña, cómo hacer, cómo distribuir y cómo vender piña se me va el nombre, en pulpa de fruta. Y obtuve el primer lugar aquí en la universidad. Imagínense que eso se me ocurrió 45 minutos antes de entregar el proyecto porque la profesora me dijo, ustedes lo que están haciendo está mal enfocado y juepucha, entonces yo le dije a mis compañeros tenemos que hacer algo y había una chica comiendo de esa piña en vaso y entonces le dije listo, ya sé qué vamos a hacer pulpa de fruta y me acordé que él hace 8 días había ido a comprar pulpa de piña y dije no, qué negocio tan absurdo, yo compro 2 piñas en 10.000 pesos y resulta que una piña que es una pulpa de piña que es un cuarto de bolsa me vale 2.500. Esto, si yo hago una conversión y hago la cantidad de bolsas que necesito, me va a dar una rentabilidad de 10.000 pesos por cantidad de producto. Y si yo me pongo a venderle eso a mis compañeros aquí en la universidad o le vendo a mis vecinos en el conjunto,
pues que me vuelvo millonaria y no salgo nunca más a la calle y me quedo con mis hijos viendo películas, es cool. Y eso pues, eso lo cito básicamente es para que ustedes sepan que el poder de la creatividad es tan absolutamente impresionante que ustedes se pueden destacar en lo que quieran, en el proyecto de emprendimiento que ustedes quieran hacer, y simplemente si ustedes lo hacen porque les gusta, se les garantiza un éxito absoluto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Melissa. Bueno, yo sí soy un poco más corto de palabras. Básicamente soy poco, pero básicamente mi proyecto de emprendimiento fue más bien una oportunidad que aproveché. Yo he tenido trabajos hasta de cajero en una empresa de empanadas, hasta documentador y archivista, digitador. Y he trabajado en empresas como Carvajal, y la anterior era Thomas Gregg, de pronto algunas personas la van a conocer, que son transportadores de valores y trabajan mucho con entidades financieras. En esta trabajaba como coordinador de desarrollo de software para entidades financieras, independientemente de que sea ingeniero industrial. Pienso que uno debe tener ciertas características en toda la parte de ingeniería. Y resulta que se me presentó otra oportunidad de trabajo. Me fui de Thomas Gregg, pero me contactó el gerente de tecnología, que era mi anterior jefe, y me solicitó que por favor diera consultoría externa para ellos frente a los proyectos que estaba desarrollando, que tienen un énfasis, son bastante ñoños, inteligencia artificial y big data y este tipo de cosas. Entonces fui muy sincero con mi actual jefe, porque pues tengo mi empresa y también tengo otro trabajo, y pues fue una cuestión de suerte. Él prácticamente me dio la oportunidad de poder trabajar como consultor externo, formar una compañía con un compañero que anteriormente trabajaba ya como desarrollador de software, y lo que hacemos básicamente ahorita es nos están tercerizando todos los desarrollos de software para los front de oficinas, como para el Banco BBVA, los procesos de cobro jurídico automatizado a nivel Colombia de todos los abogados y demás soluciones tecnológicas que están alrededor del mundo de las finanzas. Después de esto nos dimos cuenta que, como le decía a mi compañera, antes nos estábamos dedicando a hacerle plata a los que tenían plata y no estábamos aprovechando las capacidades que tenemos cada uno para poder desarrollar, digamos, el plus que podemos dar. Nos dedicamos un buen tiempo a analizar cómo se estaba comportando el mercado financiero y de tecnología fuera del país, temas de bancarización e inclusión financiera que no existen en Colombia. Acá todavía estamos con temas de manejo de efectivo, monedas, y actualmente nos encontramos trabajando con una empresa, otra multinacional que se llama Moviltech, en el desarrollo de billeteras digitales, implementación de nuevas tecnologías de medios de pago, y ya abriendo un mercado muy amplio alrededor de los temas de medios de pago. Actualmente también mi otro trabajo, no sé si ustedes han visto que con las tarjetas de vivienda y Bancolombia uno puede pagar el transporte público. Ese es mi otro trabajo, ahí me encuentro como Project Manager, y lo bonito de todo esto es que uno puede trabajar en su compañía y trabajar en paralelo en otra, y que sus jefes o las personas que se estén a su alrededor le den la oportunidad a uno de poder desarrollar esas cosas de forma independiente. Para hablar del caso de éxito, como les digo, pues fue una suerte, es como dice mi abuelita, cuando no se le aparece la Virgen, cójala, ¿sí? Y por eso me lancé con toda, saqué cesantías, saqué un poco de cosas, saqué préstamo, casi me meto en un gota a gota, contraté ingenieros, pero pues el tema empezó a fluir. Caso de éxito, y me siento muy orgulloso, y pues es como un pino, es poder realizar un contrato con una compañía tan grande como lo que es Thomas Gregg, cuando uno salió a otro lado con un capital de una empresa SaaS de $1 millón y empezar a manejar un primer contrato bastante grande. Y más orgulloso y caso de éxito es que el jefe de tu jefe de la anterior compañía te empieza a tratar de tú a tú en mesas corporativas para tomar decisiones frente a los cambios tecnológicos que se deben hacer en nuevos proyectos para las entidades financieras. Eso para mí es un gran caso de éxito. Fracasos. Yo no lo veo más como fracasos. En el andaje que llevamos hemos tenido más bien novedades
frente a las demandas que hemos tenido que cumplir para las empresas y para nuestros proveedores, donde prácticamente el sacrificio nos lleva a dormir 6 horas diarias, 5 horas diarias, pero yo creo que ese es un sacrificio que podemos hacer poco a poco para poder cumplir ese tipo de cosas e irnos organizando, ¿no? Porque pues cuando uno sale a armar empresa, uno solo sale con los medio conocimientos que tienen, lo que le enseñaron a uno en emprendimiento en la universidad, de qué papeles debe hacer, pero de pronto uno se empieza a estrellar con cosas simples como de que yo no tengo un modelo financiero, no tengo una estructura de calidad de datos, no tengo unos procesos operativos, y ahí es cuando uno mismo se tiene que volver el todero de la empresa. Enseñanzas, yo pienso que cuando uno hace su primer negocio se deslumbra, ¿sí? Y ya empieza a hacer planes con esa plata, y realmente la enseñanza de esto es que cuando uno firma un contrato de ese tipo o en esas cantidades, imagínese que no existe esa plata y empiece a organizar las cosas como son, porque la firma del contrato es solo el primer paso para adquirir una serie de compromisos y responsabilidades que realmente para llegar a cumplirlas y cerrarlas vas a tener que hacer demasiados sacrificios en todos los entornos, y que ser responsable, y en este tipo de cosas como las empresas, como lo que mencionan mis compañeros, creo que la responsabilidad y la palabra, ¿sí?, y el compromiso que uno se tiene con uno mismo y con lo que quiere es un motor súper importante para que uno pueda cerrar, digamos, el ciclo de empezar un proyecto, cerrarlo y poder comenzar otro de una forma organizada. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta que hacerle a los ponentes? ¿No? Bien, entonces básicamente, como para cerrar la idea, creo que los tres coordinan en que no están vendiendo un producto, están vendiendo una idea, una necesidad, ¿sí? Y eso es algo importante que como que todos tengan en cuenta. Muchas veces el producto no es lo que vale, sino cómo lo vendes, o el servicio que le das, o ese valor agregado que realmente se le impulsa a algo. ¿Listo? Continuando con nuestras preguntas, ahora les pregunto, su alma mater, ¿cómo ha fomentado su perfil emprendedor? Y entonces esto es una pregunta un poco más de sabor poli, ¿cierto? Que nos cuenten bajo esa identidad del Politécnico colombiano, de su alma de estudio y de sus compañeros, ¿qué les ha ayudado esta identidad para poder fortalecer su negocio, para poder fortalecer su empresa? No sé si entonces comenzamos esta vez por Luis. Bueno, el Poli cómo me ha ayudado en mi propósito emprendedor. Yo creo que es una materia del primer semestre que uno ve, que se llama Introducción a Ingeniería, o no sé otra, donde lo ponen a crear una empresa y a montar todo este rollo de visión, misión y ese tipo de cosas. No sé si todavía existirá eso, yo entré en 2009. Pero entonces, uno cuando hace ese tipo de cursos, uno dice como, ay, qué mamadera de gallo, ¿por qué me ponen a hacer esto? La misión me sale igual que la visión, qué mamera esto, pero luego de que uno empieza a coger experiencia laboral y para serles muy sinceros, yo no fui un estudiante no muy el del full promedio, pero creo que la experiencia que tuve con mis últimos profesores de profundización de la carrera inculcaron mucho los temas de ética, responsabilidad, y de que lo que nosotros aprendemos acá solo es como la superficie del mar, en lo que también nosotros tenemos que empezar a llegar a investigar. Me acuerdo mucho de un profesor de física, que es de apellido Albarracín, si no me equivoco. Él nos hablaba mucho de que independientemente a que lo viéramos y si la física nos iba a servir o no en lo que fuéramos a trabajar, si íbamos a ser ingenieros para irnos a, no sé, a montar una pirámide, de todas formas, la enseñanza que viéramos de forma transversal era solo una superficie, que si era cuestión de nosotros, que si queríamos ser más que un graduado que trabajara, se dedicara a un estado de confort, si iba a ser necesario que tuviéramos un poco más de investigación y autocrítica de lo que estábamos haciendo y cómo estábamos actuando. Y yo creo que ese ha sido uno de los aportes que me ha dado la universidad. La universidad a mí me dio seguridad. La universidad me abrió las puertas
a sentir que podía hablar de tú a tú con personas de niveles muchísimo más altos que el mío. Me enseñó que no todo lo que ustedes ven en la universidad, o a mí personalmente, me enseñó a que no todo lo que a mí me enseñan es lo que está pasando en la vida real. Entonces me dio las herramientas para ser crítica y autocrítica. Yo cuando entré a la universidad lo hice porque la universidad me parecía linda, ni siquiera me fijé nada más, es la verdad. A mí me gustaba la universidad y me parecía que tenía estatus, entonces yo simplemente me matriculé y súper chévere. Entonces a mí donde me decían ¿dónde estudias? Y yo decía en el Poli, me senté a 3 estratos más altos que las personas que me estaban preguntando. Pero cuando ya comencé y cuando empecé a hablar con mis profesores y cuando empecé a meterme en todos los proyectos y cuando empecé a hablar con todo el mundo, me enseñaron a crecer y me enseñaron a tener confianza en mí misma. Yo creería sinceramente que si yo no hubiera empezado la universidad, y más esta, porque amo el Poli y creo que le doy muchísimas gracias, no he podido terminar, pero algún día lo haré. Algún profesor me dijo el semestre pasado, ay, ahora es que se va a graduar a los 90 años. En ese momento le dije, uy, sí, tenaz, yo que me voy a graduar a los 90 años. Tenía una compañera de estudio que tenía 15 años, o sea, me doblaba la edad. Pero ahorita, ya este semestre, le respondería a ese profesor, a mí no me importa, si me tengo que graduar a los 90 años, me gradúo a los 90 años, pero soy feliz y si eso me va a dar a mí la calidad de vida que yo quiero, perfecto. Y básicamente lo más importante y se los digo a todos, que me dio la universidad, es que soy feliz porque comparto, porque aprendo, porque la paso súper bien, porque esta etapa que yo ya debía haber terminado es una etapa que sinceramente, y ustedes lo van a percibir después, es la etapa más importante en la vida de cualquier ser humano, ni siquiera el colegio. Y todas las personas que ustedes conocen acá serán un peldaño, serán un apoyo para lo que ustedes serán más adelante. Gracias. Bueno, 22 segundos sin hablar. Y lo he utilizado en diferentes speech de presentación antes de hablar de sin palabras, y es una forma de llamar la atención de las personas que están cansadas, que están viendo su celular, dicen, este man la embarró, se bloqueó, quedó sin palabras. Y no se imaginan lo difícil que sería para las personas, o ustedes, pónganse en el lugar, de un día completo sin poder hablar. Debe ser muy complicado, o sea, debe ser tenaz y además no solo poder hablar, sino poderme hacer entender. Y esta situación la viven a diario las personas sordas. No los estoy victimizando, además porque no les gusta que los victimicen. Pero sí me pongo mucho en sus zapatos ahora que conozco mucho de sus experiencias de vida. Y esto nos ha enseñado el Poli también, ese acompañamiento de ponerme en los zapatos de los demás. He estado en varias universidades dando conferencias de emprendimiento. Últimamente ha pasado muchas cosas en mi vida que no me imaginaba que fueran a pasar tan rápido, ni tantas a la vez. Hace poco tuvimos una conferencia en el externado donde hablaba con los estudiantes antes de hacer el pitch en el SENA, que fue algo similar. La gestora que estaba acompañándonos en el proyecto nos dijo, usted no puede llegar allá al pitch con lo que todo el mundo llega, porque su proyecto es muy innovador, entonces no vaya llevando una diapositiva o 10 diapositivas y hablar de su proyecto, porque no, ellos están cansados de ver 750 proyectos a nivel nacional para escoger a 3. No haga eso.
Y yo, échele cabeza, ¿qué voy a hacer? No voy a hablar. Durante 20 segundos llamo la atención del público y también pues de las personas que estaban calificando el proyecto. Y los puse en reto. Me gustaría también ponerlos a ustedes, no sé, de pronto 5 segundos mirando a su compañero que tiene al lado y tratarle de decir sin palabras algo y que el otro le entienda, que sea más de una palabra. Bueno, genial, ya por ahí vi algunas cosas interesantes. Sí, a buen entendedor, pocas palabras. Esto lo hicimos también con los jurados. Ellos quedaron atónitos porque además no se esperaban que los fuéramos a poner en el reto. Y uno le dijo, uno volteó a mirar al otro y le hizo así, el otro le dijo chao, y él le dijo no, hola. Entonces, no siempre funciona. Otro chico de la Conrad Lorenz me dijo, ay, eso es muy fácil, pues si yo voy a su bar a pedir una cerveza, pues le hago así. Mentira, porque si le hace así puede ser Coca-Cola, agua, cerveza. Ahora, si es cerveza y quiere pedir una club, listo, pídala. ¿Cómo la pide? Bueno, señaló. Ahora aprendió a decir club, si es club roja, dorada o negra. Entonces no es tan fácil como pensamos. Club, dorada, roja, negra. Esos son los colores. Y hemos aprendido a través del Poli a hacer una familia. Cuando hemos estado en las otras universidades con mi equipo de trabajo, mi esposa es contadora pública y mi hermana comunicadora social, hemos percibido la falta de familia. Esto lo mencionaron también, no sé si Sebastián lo recuerda, en el primer conversatorio que hubo acá, y decían que el Poli tenía esa cualidad, y es que aquí es una familia. Si uno se gradúa, igual sigue siendo parte de la familia Poli. Ahorita en último semestre ustedes deben estar mamados y decir, Dios mío, no quiero estudiar más. Otros deben decir, voy a hacer la especialización de una para salir de eso, pero hay momentos en la vida donde uno dice, no quiero más. Pero uno deja esa espina en la familia que hay aquí en el Poli y a través de muchos profesores, ahorita, bueno, de habilidades gerenciales y prospectiva que me tienen muy, muy fascinado porque tienen mucho que ver con lo que estoy haciendo, me he dado cuenta que realmente el Poli apoya este tipo de emprendimientos y esta interdisciplinariedad que ustedes vayan a manejar si se deciden hacer algún tipo de emprendimiento. No duden en enfocarla en las materias que estén viendo, ya sea en el pregrado o en la especialización, y siempre le van a encontrar su alma mater, su lado ahí que tiene que ver. Ya, eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta, muchachos? ¿Están tímidos esta noche ustedes acá con los ponentes? Bien, básicamente, como ustedes lo mencionan, sí, eso es una familia, y el objetivo, por ejemplo, de estos espacios es poder compartir con toda la familia, en este caso de la facultad y del programa, y poder compartir esas experiencias. Eso hace parte también de la universidad y de la generación de ideas y la posibilidad de poder fomentar posibles business model o cualquier circunstancia que ustedes hagan cuando sean graduados. Y entonces esto nos conlleva a nuestra última pregunta para ustedes, y quizás digamos la más importante, y es donde yo creo que todos ustedes deben de buscar llevarse muchísimas cosas y llenarse de conocimiento y de posibles ideas, de decidirse, de tomar el paso, y es: ¿qué recomendaciones le harías a tus colegas que están pensando en emprender? Comencemos con Melissa, que no ha comenzado. Pues yo creo que lo más importante es que hagan lo que les gustaría hacer a ustedes, no hagan las cosas por ganar plata. Les aseguro que cualquier cosa que ustedes hagan porque les gusta, les va a dar lo que ustedes están esperando, en primer lugar. En segundo lugar, si están pensando en comenzar un proyecto, tengan la responsabilidad para llevarlo a cabo, para mantenerlo y para culminarlo. Esa información me la voy a llevar. Yo creo que me acabé de dar un consejo.
pero básicamente les digo que mi mayor consejo es que ustedes deciden cómo vivir, entonces háganlo con pasión, con esmero y con absoluta responsabilidad, porque eso va a ser ¿cómo lo digo? Eso va a ser el punto crítico que les va a dar a ustedes la posibilidad de ser exitosos en cualquier cosa que intenten o que tengan en su cabecita hacer. Muchas gracias. Bueno, yo antes que nada quiero regalarles una frase que es de Roberto Ayala y es: la peor discapacidad es la de no darse cuenta que somos iguales. Esto para incentivarlos un poco a que le apuesten al emprendimiento social. El emprendimiento social es por ahí la línea del éxito. Bueno, no es por ahí porque sea mi proyecto, es por ahí porque le estamos aportando un granito de arena a la sociedad. Y además es tan, más que porque digan, Cristian es el creador del primer bar de sordos, es por la satisfacción que te deja el ayudar, porque más que una necesidad realmente es un derecho, ¿no? Un derecho al libre esparcimiento, al poder compartir con otro, que igual ellos se pueden ir a tomar la cerveza en el, no sé, BBC, en el Iris Pub, y lo han hecho, pero no está adecuado para ellos. Ellos decían en unas entrevistas que yo estaba haciendo a varias personas sordas, decían, no, hemos ido a varios bares, pero vemos a la gente riéndose y no sabemos de qué se ríen, las vemos cantar y no sabemos qué es, y no hay nada adecuado para ellos. Entonces la invitación es esto, a que crean un poquito en el emprendimiento social, bueno, y la otra es, ahorita echando cabeza, yo cuando le conté la idea a mi mamá me dijo, usted se enloqueció, ¿cómo se le ocurre hacer una vaina de esas? Ustedes no saben qué se está metiendo, se está chiflado. Y es mi mamá, que además es una oradora dura, es especialista en Derecho Constitucional y es una tesa, pero si mi mamá no creyó en mi proyecto, el único que debe creer en el proyecto de ustedes es ustedes mismos, por más descabellado que le parezca a la sociedad. Entonces, si un día se les ilumina el bombillo y piensan que es demasiado loco, ese es el proyecto que deben hacer. Ese es el proyecto, porque se sale de lo convencional y la innovación está en eso. Futuros colegas, muchas gracias. Bueno, ¿qué recomendaciones yo les daría? Primero, que se salgan del estado de confort en el que pueden estar, ¿sí? Puede que a veces uno tenga un trabajo que digamos en muchas situaciones no se da, como el contrato indefinido, con prestaciones y full cosas, y de pronto por el miedo a avanzar, lo que hacemos es estancarnos ahí y no avanzar. Entonces primero quiero que piensen en eso. A veces muchas personas no empiezan porque dicen, si me salgo del trabajo, ¿qué hago? Voy a dejar de tener mi contrato, de pronto si salgo no me dejan volver a entrar. Entonces primero es eso, quitar los miedos y salirse del estado de confort. Y de pronto, apoyando un poco también la idea de mis compañeros, es que no piensen mucho en el dinero cuando empiezan, piensen en dar un buen servicio y que las cosas salgan bien, que después de eso el dinero va acompañado de un proyecto cerrado con éxito. Y la parte, digamos, ñoña del asunto en cuanto si empiezan a emprender es, sí, desarrollen las ideas que ustedes tienen, pero desarrollenlas en orden, ¿sí? Rodéense de personas que los puedan apoyar en un modelo financiero, en un business case, jurídicamente, en constitución empresarial, que eso los puede ayudar mucho a evitar a que tengan tropiezos o se estrellen en el camino con muchas situaciones. Inclusive solo con querer contratar a alguien, a veces comete uno muchos errores, y creo que eso es bastante importante, ¿sí? No solo en muchas ocasiones decir empecé el proyecto, tengo la plata, sino rodéate bien de personas que te puedan apoyar con eso y que sean personas decentes y que tengan honor, para que no tengan tropiezos financieros ni por otro estilo. Y no es más. Muchísimas gracias.
Entonces, muchachos, la invitación a todos ustedes es que cualquier idea es válida, como decía Cristian, así sea la más loca, inténtela hacer, desempeñela, ¿sí? Sálgase de ese miedo, de esa inquietud que le genera ser solamente empleado quizás, y no salir adelante o mantenerse en esa casilla por quizás un miedo o un temor a desarrollar algo que ustedes puede que quizás no le den tanta confianza. Fortalezcan las ideas, desarrollenlas. Digamos que este es uno de los espacios que también les puede ayudar a esa gestión, ¿sí? Como les comentábamos, tenemos un departamento de emprendimiento, ¿sí? A nivel gubernamental también hay una gran cantidad de entidades que están apoyando el emprendimiento, que están apoyando las ideas, que están dando créditos, que están dando inclusive muchas veces valores económicos sin necesidad de que sean devueltos, ¿sí? Entonces comiencen a explorar esas ideas. Aquí hay muchos proyectos de aula, por ejemplo. Esos proyectos de aula también pueden ser explotados, pueden llegar a ser una idea. En introducción a la ingeniería también hace un tiempo, y quizás ahora también entonces se están desarrollando ideas de negocio, ¿cierto? Esas también pueden ser ideas que en un futuro pueden llegar a triunfar. Entonces la invitación a todos ustedes es que comiencen a pensar un poco, a inquietarse un poco por esa loca idea que no es tan loca, porque creo que estamos llenos de emprendedores y lo están mostrando las cifras de que sí hay oportunidades de negocio, que sí hay emprendimiento. ¿Listo? ¿Tiene alguien alguna pregunta que hacerle a los ponentes? Cuéntanos, Mateo. ¿Alguno de ustedes? Bueno, hablando desde mi experiencia personal, yo pedí un crédito. Si quería hacer mi negocio, yo sabía que no iba a ser, pues se puede. De hecho, lo estoy haciendo en este momento después de haber iniciado con el emprendimiento. Pero yo sabía que si no lo hacía en ese momento, o se podían robar la idea, como me dijo mi hermana, o se iba a quedar en el papel. Ese es un punto que tocó Melissa, que es muy importante. Y es la diferencia entre tener una idea y hacerla. Y es que hay un paso que es pequeño, pero a la vez abismal, por el miedo. Y ese es el factor principal para poder emprender, el miedo a fracasar. Ese es el principal factor. Pero cuando no tienes la plata, ayer escuchaba a un emprendedor más joven que hay en el país, estaba dando una conferencia en España, en Valencia, y él decía que no necesitaba plata ni necesitaba, que con solo la idea bastaba, y no estoy de acuerdo. Por lo menos en mi idea no hubiera sido posible solo con la idea y ya. Pero hay otros recursos, lo mencionaba Sebastián ahorita, hay diferentes apoyos. Fondo Emprender es uno de ellos y apoya las ideas desde que estén bien estructuradas y además te hacen un acompañamiento donde no tienes que dar 0 pesos y son gente o son gestores que saben de cómo llevar el proyecto a cabo, además porque ellos los reconocen por los proyectos que ganan o que quedan elegidos, entonces le meten toda la ficha, te asesoran muy bien en toda la parte financiera, en la parte legal, en la parte de estructura como tal. Entonces el consejo que te doy es hacerlo, lléguete el agua donde te llegue y buscar los apoyos. También hay muchas empresas que hacen, justamente voy la otra semana para la invitación de empresas Moca, un evento que va a haber en el Teatro El Dorado en el centro, y van a haber varios empresarios de grandes marcas, P&M, va a estar Home Center, bueno, van a haber otras donde hacen un lobby con emprendedores que están lanzando su producto o su servicio, y allí es donde uno toma los contactos. Ese es un gran factor, los contactos que ustedes generen con personas que crean en su proyecto. Por eso lo más importante es que ustedes mismos crean en él y lo defiendan a capa y espada, con argumentos obviamente. Y este tipo de espacios se prestan para eso, para los contactos. Para Sin Palabras sería magnífico que Home Center pusiera en todas sus cadenas pues solo la publicidad.
Entonces, ese tipo de cosas hacen que la empresa vaya creciendo por sí sola, también hacen patrocinios. Entonces, este tipo de patrocinios también hace que tu empresa pueda divulgarse con más facilidad, o te dan apoyos también monetarios, donde tú tienes que reintegrar el dinero en un lapso de tiempo, demostrando que es sustentable y sostenible el proyecto. Entonces hay muchas opciones. En San Google ustedes encuentran un montón. Hay un montón de actividades que hacen incluso en Latinoamérica para emprendedores, donde tú simplemente llenas los requisitos, y si a ellos les parece buena la idea y sustentada, pues clasificas a la siguiente etapa y así hasta que consigues los objetivos. Entonces yo pienso que más que tener la plata en ese momento es buscar otras opciones si no tienen la facilidad de préstamo o cosas así. ¿Cómo es tu nombre? Mateo, qué pena. Mucho gusto, Melissa. Lo que pasa es que uno no puede tener la idea de comenzar un hipermercado sin un peso, ¿sí? Entonces yo me quedé calladita y me quedé como bloqueada porque estaba pensando en una buena respuesta para ti. Cuando tú tienes una idea, lo primero que tienes que tener en cuenta es que esa idea sea viable, ¿sí? Es lo primero, es lo más importante. Y la plata, créeme que la generas tú mismo. Te pongo, no sé, te voy a poner un ejemplo. Yo quiero montar una compañía de pijamas, pero resulta, y yo quiero ser la más grande, yo quiero que todo el mundo me compre, pero entonces, ¿a quién le voy a vender yo mis pijamas? ¿Qué tipo de pijamas voy a hacer? ¿A quién le voy a decir que me las haga? Entonces, básicamente, respondiendo a tu pregunta, la autonomía te la das tú mismo. Entonces, busca tu idea, busca la viabilidad, empieza a promocionar tu idea, y con tu primer cliente tienes la ganancia para poder generar, digamos, el apoyo económico que necesitas para empezar a crecer. Las personas que han sido muy exitosas y tienen empresas muy grandes no comenzaron grandes, comenzaron con algo muy pequeño, y esa ganancia le permitió ayudarse. Digamos que si mi hermana me estuviera escuchando me diría ridícula, porque es que yo me como las ganancias desde el principio. Pero ahora, eso lo hacía antes. Pero ahora les digo que esa es como la forma más fácil de que tú tengas autonomía y de que puedas crecer solito, y obviamente acompañado de personas que te puedan como dar como ese alineamiento para que tú puedas hacer de tu proyecto algo perfecto. Gracias. Bueno, yo te diría que básicamente que si tu idea de producto es viable, es importante que estructures un buen plan de negocio, que hagas un business case, un caso de negocio, donde puedas proyectar hasta dónde quieres llegar inicialmente. Inclusive una de las mejores alternativas es que desarrolles un piloto, donde tengas un presupuesto que no sea muy alto. Y sobre este piloto puedes medir cuál es el impacto que quieres buscar para poder masificar o no con esta idea, ¿sí? La financiación, como lo mencionó el compañero, la puedes encontrar en muchas partes, pero para que te den esa financiación debes tener muy estructurado en números, así sea en un Excel, el modelo financiero que te quieres proyectar, y probablemente vas a conseguir ese financiamiento si el piloto que ejecutaste tiene unas buenas cifras. Eso es lo que yo te recomendaría. Muchas gracias. ¿Alguno de ustedes tiene alguna otra pregunta, muchachos? Cuéntanos. Buenas noches.
Ok, listo, bien. Básicamente esto es un evento o un ciclo de conversatorios que se está desarrollando de la mano con la oficina de graduados, ¿sí? Por la parte del departamento lo que se busca es poder conectar, ¿sí? Digamos que muchas veces cuando se está estudiando se generan muchas dudas, ¿cierto? Más cuando estamos próximos a graduarse y decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer cuando salgamos, ¿cierto? O sea, ¿vamos a emprender o vamos a buscar empleo o me voy a quedar en mi casa o voy a seguir estudiando, ¿cierto? Entonces, básicamente, la idea surge de eso, de buscar bajo la experiencia, ¿cierto? Y bajo sus compañeros de alma mater, cómo ha sido la experiencia de ellos qué piensan, qué opinan, ¿cierto? Y podérselos transmitir a ustedes, podérselos comunicar para que ustedes se lleven ideas. Por eso es la importancia de desarrollar estos espacios, porque estamos conectando comunidades, porque estamos generando contactos inclusive entre tanto egresados como entre estudiantes, sea de industrial, de administración de empresas, de sistemas, ¿sí? Pero la idea es comenzar a desarrollar esos espacios que quizás en algún momento previo no existían, ¿sí? ¿A qué se enfoca esto? Primero, a que ustedes se llenen una idea, a que se animen, a que se impulsen, ¿cierto? A desarrollar ideas, a buscar, listo, por ejemplo en el pasado que era emprendimiento, yo voy a hacer o yo puedo ser capaz de salir a buscar un buen trabajo, de lograr escalar y desarrollar el éxito, ¿sí? En este que estamos buscando, que ustedes se lleven ideas, que se lleven una mentalidad de que no hay cosas imposibles, a que todo se puede lograr, a que hay ayuda, ¿sí? Y entonces hablamos de la ayuda de ¿qué? Por ejemplo, todas las alternativas que nos ofrece en estos momentos el Estado, de la Oficina de Empleabilidad y Emprendimiento que tiene el Politécnico. De hecho, actualmente el Politécnico también está haciendo, desde la directa Oficina de Empleabilidad, conferencias de emprendimiento, de asesorías, de consultorías, de cómo poder llevar o lograr tu idea, ¿sí? Entonces, esto es más una invitación, un espacio abierto para que ustedes conversen, para que ustedes también se animen a tener una identidad poli y a empaparse un poquito de todos estos temas, ¿sí? Básicamente nos enfocamos a esos conversatorios, a esto. Adriana, yo cuando estaba en el proceso de la creación del bar estaba estudiando ingeniería y me remití obviamente al área de emprendimiento. Estuve en cita con varios asesores ahí en la 63A con Caracas. Te guían un montón, te dan todas las bases. Todo lo mismo que hace el gestor en Fondo Emprender, lo hacen desde el área de emprendimiento del Poli. Entonces, primero te preguntan cuál es tu idea y si tienes alguna idea de negocio y miran las opciones de que sean sustentables. Y de ahí empiezan a darte las herramientas para ir estructurando tu proyecto de negocio o tu proyecto de vida o bueno, de emprendimiento que vayas a hacer. Y ellos mismos van haciendo el paso a paso para llevar con éxito ese proceso. Entonces ya te dan las posibles soluciones o te encaminan o te redireccionan si de pronto ven que estás un poco fuera de contexto en algún tema específico. En la parte financiera te asesoran un montón también, porque eso es importantísimo para crear emprendimiento. De dónde vas a sacar la plata, va a ser sustentable, cuál es tu proyección de venta, cuál es tu proyección de venta anual, mensual, trimestral, anual. Entonces ellos te asesoran un montón a través de cuadros también de promociones que vas a hacer con tu proyecto, de todo. Ellos hacen como una línea del tiempo de cómo se vería reflejada tu empresa en 2 años. Entonces, cómo inicias, de dónde sacas los recursos, cómo pagas las deudas, cómo pagas los apoyos que recibes o lo que tienes que devolver, y te hacen esa estructura organizacional de tu empresa para llevarla por el buen camino. Ese es el acompañamiento que hace el Poli. Yo aún estoy con ellos asesorándome en algunas cosas de coaching y de publicidad, de mercadeo. Bueno, muchas cosas que pueden fortalecer ahorita así palabras y les da, pues obviamente le da un valor agregado, porque obviamente yo tengo dentro de mi empresa mis socias comunicadora social y le da ese soporte, pero también necesitamos
irnos todo el tiempo alimentando de información y buscar ayuda de todos lados. Y obviamente, pues en la universidad es el espacio que uno primero busca porque es el que más tiene cerca. Entonces ellos ayudan un montón en ese proceso y te guían muy bien. Y pues además, adicionando una pequeña parte, pues tienes una planta de docencia de más de 300 profesores, entonces también hay que saber aprovechar esos espacios y sin miedo a preguntarle a los profesores que tienen mucho conocimiento también en esa área, ¿sí? Laura, ibas a hacer una pregunta. Muchísimas gracias por tu participación. Laura, ibas a hacer una pregunta. Adriana. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, muchachos? Sí, tenemos 5 minutos que nos regala Mateo. Buenas noches, mi nombre es Juan Pablo. Me disculpan, yo voy a hacer una pequeña intervención, dos minuticos. Les quería contar una experiencia muy interesante alguna vez que estuve en la Cámara de Comercio, donde estaban hablando precisamente de una capacitación para ser emprendedor. Y dice la señora, en la vida hay 2 oportunidades de volverse rico. Así de sencillo. ¿Ustedes saben cuáles son? ¿Quién quiere ser rico? Ok, bueno, me disculpan, no es ninguna mala intención, no lo malinterpreten, por favor. ¿Alguno de ustedes 3 es rico? ¿Sí? Qué bueno, ojalá me puedas invitar ahorita a cenar, a mí me encanta. ¡Ay! Pucha. Ok, la respuesta de esta señora fue muy sencilla. En la vida hay 2 oportunidades de ser rico. La primera es cuando usted nace. Si ya nació y no es rico, esa no fue. Y la segunda, ¿sí? Y la segunda es cuando usted se casa. Si ya se casó y no es rico, ya no fue rico. Así. Entonces, a aquellos que no se han casado, piénsenlo. Esto va sencillamente a lo siguiente: uno no emprende para ser rico, uno emprende para ser feliz. Así de sencillo. Uno emprende para ser feliz. Y yo me quedé con esa experiencia. Yo dije, quiero ser feliz. Algún día de mi vida voy a ser feliz. Y yo siempre le digo a la gente, parce, yo no sé cómo, pero algún día de mi vida, a los 35 años, yo me voy a independizar. Ahí se acaba mi vida laboral. De ahí en adelante, todo el resto de mi vida me voy a dedicar exclusivamente a ser feliz. No sé si a ustedes les llama la atención algo de ese estilo, pero yo estoy segurísimo que en ese momento voy a dedicarme solo a mí, a los 35 años. Hubo una frase que tenía el profe por aquí y me llamó mucho la atención. Decía algo así, yo la anoté: uno puede vender genéricos porque el cliente le pone el precio. Cuando se venden sueños o arte, uno mismo le pone el precio. Era de un tipo, Eduardo Macías, creo que decía ahí. Entonces tengo una pregunta. Yo sé que cada uno de ustedes vende algo muy especializado, ¿sí? Porque tal cual cuando uno diseña un software, una mejora para una compañía, tal cual tiene que ser a la medida. Cuando uno hace algo como un transporte con esa calidad con el que la hace, cuando le sigue, hace un seguimiento al cliente, pues igualmente debe ser a la medida. Y cuando uno atiende a este tipo de personas que tienen esa característica particular, nuevamente es algo muy especializado. Pero yo tengo ahí una pregunta que me nació en algún momento. Yo no quiero segregar, ni discriminar, ni nada por el estilo. Ahorita que los escuchaba hablar, y principalmente eran... no recuerdo tu nombre, qué pena. ¿El del bar de sordos? Cristian, qué pena. Cuando hablabas,
Tú decías, estas personas son igual que nosotros. No obstante, muchas veces nosotros tratamos, o no tratamos, tendemos a discriminarlas, ¿sí? Entonces es posible que a una persona que tiene esta condición le resulte un poco más complejo llegar a cierto nivel salarial o a cierta posición jerárquica en una compañía, todo este tipo de cosas, ¿sí? Y si esto es cierto, la frase de este señor era cierta, ¿uno cómo hace para determinar un precio para un público tan específico, manteniendo un buen margen de utilidad y siendo consciente de que en muchos casos, muchos de ellos no van a ser capaces de pagar todo lo que yo quiero? ¿Sí me hago entender la pregunta? Me gustaría, si puedes compartirnos un poco de la experiencia al respecto, sería chévere. Gracias. Bueno, muchas gracias a ti por la pregunta. Es cierto, nosotros muchas veces nos preguntamos cuánto vamos a cobrar y decíamos, Dios mío, ¿qué vamos a hacer para cobrar una cerveza? Y decíamos, bueno, primero tocaba hacer el estudio de mercadeo, qué lugares habían alrededor, qué estratificación se manejaba en el sector. Escogimos Chapinero porque era una parte central, era un sector además donde los institutos quedaban cerca, los institutos de sordos como el INSOR, Sordevoc, los que ya había mencionado, unos quedan en Teusaquillo, el otro en la 81, bueno, por ahí otro en la 34, entonces había ese espacio, fue perfecto. Pero cuando nosotros entendimos que eran iguales a nosotros, eran iguales en todo, en que igual las personas oyentes a veces no tienen para pagar una cerveza. En el BBC, que vale 9.000. En Sin Palabras vale 4.000, la cerveza es un precio muy racional, además por el lugar, porque es muy lindo, y por la experiencia, ¿no? La Nacional, la cerveza que es artesanal está en 6.000 pesos. Eso es lo que vale una cerveza en Sin Palabras. Entonces, sí, respondiendo a tu pregunta, sí son iguales, sí somos iguales. Claro que se ve la discriminación en varios aspectos, no todos son remunerados como esperan, obviamente, pero hay muchos que conozco que son profesionales y se desenvuelven en cargos directivos también, como el director de Filmedios, es un duro el man. Hace poco salió una nota en el canal Caracol, no sé si la vieron, de una arquitecta que maneja 5 idiomas y es sorda, y su mamá le enseñó a oralizar, quería decir a leer los labios desde pequeña. Entonces ella entendía todo a través del oral, y sus clases las recibía el profesor se ubicaba en diagonal para cuando tenía que escribir o rayar el tablero, y ella se ubicaba en diagonal para poder, mientras él hablaba, entenderle lo que él expresaba. Entonces, cuando entendimos que éramos iguales, y yo remonto la frase que dije, la peor discapacidad es la de no darse cuenta que somos iguales, es porque entendimos que hay público para todo, sea sordo, o sea oyente, o sea ciego, o sea lo que sea, la condición, cualquiera que sea, estamos en igualdad de condiciones. Y ponerle un precio, pues, no hacía la diferencia, porque igual va a haber personas que tengan el dinero o no, sordas u oyentes, entonces no hacía la diferencia. Claramente, cuando nosotros hicimos el estudio de mercadeo, nos dimos cuenta que había una población mayor de sordos que tenían, pues que hacían parte de una estratificación específica, pero era normal, sabíamos que se veía venir, porque ya nos habían orientado un poco en la EXE acerca de esto, pero también habían otros, pues que tienen pues una condición de vida normal, estrato 3, 2, 4. De hecho, cuando nosotros hicimos el piso en madera, nos salíamos con una empresa que se llama Acústica Soluciones, y ellos nos decían, esta idea está genial, por favor, llévennos, si lo van a hacer en otro lugar, por favor, no contraten otro, y el piso no existía, nos tocó crear un patente,
el patente lo creamos nosotros por nuestra idea y los de acústica nos tocó reunirnos con el gerente de la empresa y ellos dijeron, no, obviamente la idea es de ustedes tienen registrado todo pues lo que han hecho, no sabíamos era cómo hacerlo y ellos ahí fue donde entraron a estudiar y a hacer su proceso con los ingenieros de suelo y de acústico para hacer el diseño que era como una cubeta de huevos en tamaño gigante y hacer las conexiones específicas. Obviamente no voy a entrar en detalles porque está patentado, pero claro que pensamos mucho en esto y nos dimos cuenta que sí se podía cobrar pues lo justo, ¿no? Tampoco queríamos robar a nadie y estamos empezando, pues tampoco podíamos hacerlo. Nosotros primero teníamos un nicho que es la comunidad sorda, pero también asiste la comunidad oyente porque su círculo social son oyentes. Yo no puedo yo no puedo segregarlo y más si los sordos están pidiendo inclusión, pues excluir a los oyentes. No tendría sentido. Lo que sí tenía sentido era que yo debía contratar a personas sordas para que el negocio no perdiera su foco. Muchas personas me decían, ay Cristian, pero contrate así sea un mesero que sea intérprete, uno que hable, porque me decía una prima, parce, yo estoy ahorita en la inmunda, vivo cerca al lugar, estoy depresiva porque terminé con mi novio y yo quiero salir a las 8 de la noche, irme para su café y hablar con el sordo. No voy a llegar a ningún lado porque no me va a entender, uno, y dos, pues no me va a dar un consejo. Y yo la miré y le dije, Jennifer, pero es que tú puedes salir del bar, debe haber un sordo que está en la misma situación que tú y que quiera ir a comunicarle y a darle a que sirva el pañuelo de lágrimas el mesero. Entonces tú tienes otras opciones, él no, él solo va a tener sin palabras. Entonces sí, somos iguales, o sea, es un mundo paralelo igual. Pues muchísimas gracias, Cristian. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, pues quiero darle las gracias a todos ustedes por haber asistido. Muchas gracias a ustedes por habernos compartido su experiencia. Y nada, les recuerdo que ¿tienes una pregunta? ¿No? Tenemos un último conversatorio que es para la Semana Colombiana acerca sobre el futuro de los estudiantes o de la ingeniería industrial del Politécnico Colombiano. Muchísimas gracias y muy buenas noches.